ella desata un cambio impresionante en el CEO millonario que nadie vio venir. El sonido de un tacón detenido en seco, un papel arrugado pegado a la suela y la puerta de vidrio que, por alguna ley cósmica, se niega a abrirse cuando más prisa tienes, así llegó Harper Evans a Collins & Blake aquella mañana. La escena era tan perfecta que habría funcionado como metáfora en cualquier película. Cabello recogido a medias, una carpeta con documentos que se escapaban en ráfagas, café a medio camino entre la camisa y el filtro de la impresora. Al otro lado del vidrio, en su oficina minimalista, Arthur Collins la miraba como quien observa una ecuación que no desea resolver. Con precisión, sin emoción y con esa distancia que multiplicaba su aura de CEO millonario. Arthur tenía la costumbre de medir el mundo en intervalos y resultados. Siempre había un plan, un protocolo, un color para los trajes y un conjunto de palabras adecuadas para cada reunión. A primera vista, Harper no pertenecía a ese mundo. Era ruido donde se esperaba silencio. Pero Arthur, que había construido su imperio sobre cifras y control, nunca imaginó que ese disonante ruido iba a desafinar su rutina hasta hacerlo escuchar música nueva. La entrevista fue, a su manera, una coreografía de contrastes. Harper entró tarde, claro, tropezó con un cubo de papeles en el pasillo, saludó con un «buenos días» que sonó a disculpa y a desafío. Arthur la esperaba detrás de su escritorio como si esperaba que la sala de juntas se presentara con toda su gravedad. Ella dejó la carpeta tirada, se sentó sin pedir permiso y, contra toda etiqueta, sonrió. «Harper Evans», dijo, alargando la mano como si fuera a presentar un truco de magia. «No llevo el CV en orden, porque la vida rara vez lo trae en orden. Pero tengo una cláusula para cada contrato que he leído». Arthur ladeó apenas la cabeza. Era la forma educada que tenía de decir «sorpréndeme». Harper habló rápido, con metáforas inusuales y una honestidad que por momentos sonó imprudente. Confesó que había tomado el autobús equivocado, que había ayudado a un perro callejero la noche anterior y que prefería el café con demasiada leche. No habló con términos corporativos, pero sí expuso una lógica. Su forma de ver problemas era menos hoja de Excel y más heurística, ojos, intuición, preguntar la obvia. Cuando Arthur le preguntó por experiencia, ella abrió la carpeta y en lugar de sacar una lista ordenada de puestos, sacó una hoja con un diagrama a mano alzada. «No es bonito», dijo Harper, «pero funciona. Soy buena encontrando lo que otros no miraron». Eso, en el idioma de Arthur, sonó peligroso. Su rostro, acostumbrado a la uniformidad, se relajó en un espacio que no era exactamente amabilidad, sino reconocimiento profesional. Ofreció lo que nunca ofrecía el primer día, un mes de prueba. Un mes, ni contrato anual, ni promesa de ascenso. Justo lo que un sistema que temía el desorden podía permitirse. Riesgo limitado. «Un mes», repitió Arthur, con la voz que no pedía preguntas. «Haz que cuente». En la sala, un asistente anotó la fecha. En la oficina, la noticia correría en horas. Fuera, en la ciudad, nadie sabía que una puerta de vidrio había cedido ante una persona con papel pegado en el zapato. Y sin embargo, esa pequeña rendija iba a ser suficiente para que algo cambiara. Si esto te atrapó, comenta desde qué ciudad estás viendo la historia. Quiero saber quién está del lado de Harper antes de que la oficina empiece a temblar. Los primeros días fueron una sucesión de tropiezos y aciertos que se parecían a una coreografía improvisada. Harper llenó la oficina de pequeñas desarmonías, tazas de té en lugares insospechados, post-its de colores que parecían casuales, y un caos que, para sorpresa de algunos, produjo resultados. Se equivocó al entregar un dossier por la tarde equivocada, lo que provocó que el departamento legal tuviera que rehacer una página. Dejó que un presentador de la planta baja escuchara a todo el piso una lista de reproducción que incluía jazz y canciones antiguas. Olvidó poner un apellido en un correo y provocó que un cliente recibiera un saludo demasiado familiar. Cada error venía seguida por un gesto. Disculpa franca, solución inmediata, mirada que decía, lo arreglo. Sus colegas, en el primer contacto, la catalogaron exactamente como se suele hacer en cualquier escenario. Genuina para unos, peligrosa para otros. Marina la adoptó como compañera de café.
Carlos la observó con tesis de sospecha. Jennifer murmuró con una sonrisa que mezclaba curiosidad y alarma. Marcus, siempre a la expectativa, registró su entrada como posible combustible para chismes. En ese microcosmos, donde las horas se medían en reuniones y la reputación era un capital, Harper era la variable no prevista. Arthur, por su parte, se mostró de dos maneras. En público, distante y preciso. En privado, menos rígido aunque todavía cerrado. Hubo una escena que quedó como una pequeña grieta en su coraza. Un día, al regresar a su despacho entre llamadas, se encontró con Harper reorganizando unos contratos en la mesa. No lo hizo por desorden, sino por eficiencia. Había colocado los documentos en pilas según un criterio implícito de prioridad que a nadie más había ocurrido. «No necesito que arregles mis papeles», dijo él sin levantar la vista de la pantalla. «No los arreglé, los vi», contestó Harper de forma que no pedía permiso para quedarse, pedía permiso para ser útil. «Hay una cláusula en el contrato Johnson que me hace ruido». Arthur la miró entonces, con la expresión de alguien que ha sido despertado en un punto exacto de su ego. «¿Qué cláusula?», preguntó, más curioso que enojado. Ella explicó. En una sección en letra pequeña, el contrato Johnson tenía una estipulación sobre penalidades que, en caso de incumplimiento por parte de la contraparte, obligaba a la empresa a renunciar a compensaciones importantes. El lenguaje era ambiguo, y en la mano de alguien con la costumbre de leer solo lo que le interesaba, esa cláusula hubiera pasado desapercibida. Harper había pasado la madrugada sin dormir repasando documentos para un proyecto anterior y había leído el Johnson como quien busca hilos sueltos. «Si eso se activa, podemos perder hasta 15 millones», dijo ella con calma. Arthur se inclinó hacia adelante por primera vez desde que la conoció. No era el entusiasmo de quien celebra, era el pulso que mide fallos. «¿Estás segura?» «Bastante», respondió Harper, «pero se arregla con una enmienda. Podemos proponer una cláusula de indemnización inversa y limitar la exposición. No es ideal, es lo mejor que podemos hacer ahora. Si corro ese riesgo, gano tiempo para renegociar». La palabra 15 millones atravesó la oficina como un viento frío. Para Arthur, esa cifra era un número en una hoja, una consecuencia económica. Para la empresa, podía ser reputación, confianza de inversores, un efecto dominó. El mundo de Arthur se sostenía en evitar catástrofes calculadas. Harper, que no venía con manual de mitigación, había encontrado un punto vulnerable y lo había señalado. No lo hizo con arrogancia, sino con esa mezcla de torpeza y convicción que la definía. Ardiente, directa, sin protocolos que impidieran la acción. Hicieron la enmienda esa misma tarde. Arthur pidió que fuera ella quien redactara la primera versión. Fue una decisión que nadie entendió del todo. El CEO delegando una tarea sensible a una asistente con un mes de prueba. Margaret Collins, la madre, no estaba en el país cuando ocurrió, pero su sombra se percibía en el despacho, siempre alerta a cualquier signo que amenazara la pulcritud del apellido Collins. Richard Hayes, miembro veterano de la Junta, alzó la ceja en la reunión informal que siguió al correo de la enmienda. «Arthur, ¿qué te hizo pensar que Harper debía tocar un contrato de esa magnitud?», preguntó, con esa mezcla de preocupación y superioridad que usan quienes temen el cambio. Arthur respondió con un gesto medido. Harper lo había visto. El resto, por ahora, era trabajo. El departamento legal tardó menos de lo previsto en validar la corrección y enviar la enmienda a la contraparte. Johnson aceptó los cambios. El trato de 15 millones quedó seguro. Collins & Blake evitó la catástrofe que, sin exagerar, habría cambiado el ritmo de la empresa. En los pasillos, la noticia circuló en susurros. Harper lo encontró, decían algunos. Arthur confió, dijeron otros. En un mundo que valora la estabilidad, aquel par de decisiones creó una onda disruptiva. Para Harper, sin embargo, el episodio no fue una victoria dramatizada. Celebró apuntando con su dedo a la impresora, fingiendo un brindis con su taza de café y mandando un mensaje rápido a su madre. Sobrevivía al primer gran drama. Arthur, por su parte, marcó en su agenda un bloque de tiempo que antes jamás habría cedido. Una pequeña conversación privada para agradecer, sin demasiada teatralidad, en la sala de su despacho. Fue en esa conversación donde la primera grieta de la rutina se amplió. Arthur habló en frases medidas, pero con algo que no era cálculo, reconocimiento.
no palabras grandilocuentes, un gracias que llevaba peso. Harper, en lugar de sonreír con un triunfo pequeño, dijo que prefería que la tomaran por sus resultados, no por suerte. Esto no fue suerte, dijo, solo que la gente suele dejar de leer las letras pequeñas. Arthur, que rara vez demostraba calor, tuvo un gesto mínimo. Se quitó las gafas, se recostó y dejó que un segundo de leve vulnerabilidad pasara por su mejilla. No era confesión, era la percepción de que un esquema de trabajo podía ser alterado por alguien que no respetaba la coreografía. Los murmullos en la oficina se convirtieron en preguntas más directas. Algunos vieron en Harper a la heroína improvisada, otros a la intrusa que había accedido a documentación sensible sin la solemnidad debida. Ciertos colegas, como David y Marcus, empezaron a tejer hipótesis. Si Arthur la defiende, ¿es favoritismo? Se escuchó una vez en la cocina. Jennifer, más prudente, resaltó que el resultado estaba a la vista. Había 15 millones de razones para dejar el orgullo a un lado. La sensación en Collins and Blake cambió de forma casi imperceptible. El tablero de control de Arthur, que antes era una superficie lisa, empezó a mostrar pequeñas marcas. Personas empezaron a probar nuevas rutas. Marina, que hacía meses que no sugería nada, mandó una idea para una campaña externa. Carlos empezó a delegar tareas antes de tiempo. Empleados que se habían vuelto grises por la rutina mostraron un destello de curiosidad. Harper también mostró su lado no profesional en pequeñas píldoras. Una foto en su escritorio de un cerdito sonriente. La historia del papel pegado al zapato con la que arrancó la mañana. Su costumbre de dejar notas con dibujos. Esas cosas la humanizaron de un modo que los manuales de recursos humanos no prevén. Aproximaban a la gente más allá del rendimiento. Un día le contó a Marcus a la mesa de café que cuando era niña había rescatado a un cerdito de una feria y que aún le gustaba llamar a los animales por nombres ridículos. Marcus rió, pero la anécdota quedó como una etiqueta que con el tiempo se transformó en algo más, en una referencia que les recordaba que había vida fuera de los balances. En la semana que siguió al Johnson Contract, Harper no se quedó quieta. Se dedicó a explorar pequeñas grietas del día a día. Pick-up rápido en una negociación con un proveedor, una propuesta creativa para un banner que transformó la apariencia de una landing page. Nada que pareciera un huracán, solo ajustes finos que sumados comenzaron a cambiar la materia de la empresa. No buscaba protagonismo, buscaba resultado. En términos fríos, la tasa de conversión de una campaña A/B subió un 18% tras un cambio suyo en el copy. Un 18% en el mundo de Collins y Blake no era poco. Arthur observaba con una mezcla de orgullo técnico y desasosiego personal. Había momentos en los que, al pasar por su escritorio, descubría una taza vacía con restos de canela, una nota con una frase que no entendía, y de vez en cuando, una playlist compartida por Harper con canciones que no estaban en su radar. No estaban cambiando su esencia, Arthur seguía siendo metódico, pero la presencia de Harper hacía que la arquitectura de su día se deformara en buenos sentidos. Menos automatismo, más preguntas. La vida cotidiana, claro, tiene pequeños mecanismos de ajuste. El rumor de favoritismo no tardó en llegar a la junta. Richard Hayes, protector de los márgenes, comenzó a hacer preguntas en reuniones que claramente pretendían exponer una preferencia impropia. Patricia Wilson, miembro que siempre defendía la neutralidad, mostró preocupación. James Morrison, más pragmático, pidió datos. Arthur respondió con hechos. La enmienda al Johnson estaba validada. La mejora en la conversión tenía números. Harper había sido quien había trazado la ruta. Aún así, en la sala de café, alguien dejó caer una frase que funcionó como semilla. ¿Contratar por intuición? En la tensión sutil que siguió, Harper notó por primera vez la mirada cautelosa de la oficina. No la juzgó con dramatismo, simplemente lo observó como quien lee el clima. Esa mirada la colocó frente a una decisión: esconderse en lo seguro o exponerse. Su naturaleza no le permitía elegirlo primero por mucho tiempo. Hubo momentos ligeros que cuidaban el equilibrio emocional. Arthur y Harper discutiendo sobre café. Él amargo, sin azúcar. Ella lo prefería con demasiada leche. Una cena de equipo improvisada donde la austeridad de los directivos chocó con la necesidad de Harper de traer tacos y risas. Un archivo que se perdió y apareció en la papelería gracias a la habilidad de una joven analista.
Esas escenas funcionaban como cilindros de oxígeno. Reían sin romper la tensión, encontraban alivio en gestos simples. Y sin embargo, detrás de cada chiste se colaba un hilo. La política no perdona. Robert Sterling, cliente clave que veía en Collins y Blake un socio estratégico, necesitaba certezas. La reunión con Sterling estaba agendada para un mes más tarde. Era una oportunidad que podía clavar la competencia con una sola decisión. Harper, que no se permitía complacencias, empezó a estudiar el caso Sterling antes de tiempo. No por ambición personal, sino por la urgencia de proteger el terreno. Ella veía en la mínima fisura. Si Collins y Blake presentaba algo distinto y valioso, los números podrían mejorar de forma que fuera imposible negar su aporte. Arthur notó esa diligencia. La noche antes de que presentaran el borrador interno para Sterling, lo encontró en su despacho, de pie, mirando el skyline. Era una figura que, antes de Harper, se habría mantenido sola. Harper apareció con 2 cafés y una carpeta llena de notas. Él, sin preguntas, aceptó el café. ¿Cansada?, preguntó casi sin esperar respuesta. Siempre, contestó ella, pero en una forma buena. Compartieron un silencio donde, por vez primera, la distancia entre ambos pareció menos una muralla y más una puerta entreabierta. Harper no era una figura diseñada para entrar en templos de cristal, era más bien una ráfaga que hacía que las ventanas se abrieran. En el mes de prueba, Harper acumuló un expediente de microtriunfos. Una enmienda que salvó millones. Una mejora en una campaña que mostró datos. Una propuesta preliminar para Sterling que levantó alguna ceja en la sala de estrategia. Pero el mes también empezó a mostrar otra cara. La política empezaba a mover piezas. Mensajes anónimos en el correo interno, susurros en la sala de juntas, comentarios sobre protocolos. Algunos implicaban que Arthur había cometido un error de juicio. Otros insinuaban que una relación no profesional estaba en ciernes. Harper, que había aprendido a leer las letras pequeñas de los contratos, ahora veía las cartas sueltas en la mesa. La lealtad puede ser interpretada como favoritismo. Una tarde, cuando la luz dorada se filtró por los ventanales y la ciudad se volvió una superficie de cristal y ruido distante, Arthur recibió una llamada de Margaret. La madre, que no hablaba con sus hijos como quien pide permiso, sino como quien evalúa riesgos, preguntó con la calma de quien hace fuego lento: ¿por qué esa chica tiene acceso a documentos importantes? Arthur, que evitaba las llamadas familiares que olían a sermón, contuvo la respiración. No fue una conversación hostil, pero sí inquisitiva. Margaret no quería drama, quería orden. Arthur respondió con hechos, con la fría lógica del negocio. Margaret, sin embargo, dejó una frase que no era un reproche, pero tenía la intención de incendiar sospechas. Cuidado con las apariencias, Arthur. La gente presta atención. Esa frase tembló en el vidrio de la oficina como una pequeña alarma. Arthur la guardó en un bolsillo mental y, por primera vez desde su arribo, se dio cuenta de que había un precio personal en delegar. No por favoritismo, sino por reputación. Y reputación era territorio de Margaret. Harper, por su parte, no había buscado el conflicto. Trabajaba, resolvía, se equivocaba, pedía perdón y seguía adelante. Pero el rumor no discrimina entre buenas intenciones y errores. Empezó a aparecer en pequeñas notas, en conversaciones a media voz. ¿Viste quién cambió la cláusula? ¿No es raro que Arthur confíe tanto? ¿Qué pasa si esto se complica? Y así, como un hilo, la posibilidad de una crisis menor comenzó a tomar forma. Un viernes, sin embargo, ocurrió algo que no figuraba en ninguna agenda. La Junta organizó, sin previo aviso, una revisión de las contrataciones recientes. Fue un recordatorio de que en Collins and Blake el cambio tenía que pasar por filtros institucionales. Harper, que aquella noche revisó unos slides para la reunión con Sterling, recibió un correo invitándola a asistir a algo que hasta ese día no había sido parte de su contrato: una presentación frente a la Junta. No era una acusación, era un formalismo. Pero el formalismo, para alguien que apenas empezaba, se sintió como un examen público. Arthur, al enterarse, decidió acompañarla. No era un gesto teatral, no lo hacía por impresionar. Lo hizo porque en la responsabilidad que finalmente sentía, reconoció que su decisión había expuesto a alguien.
Y la lealtad, por primera vez, le exigía algo más que resultados. No todo en la vida corporativa se mide en KPIs, al menos no todo. La tarde antes de la revisión, Harper dejó su mesa con una carpeta nueva y un bolígrafo que no dejaba de temblar en su mano. No por miedo a hablar, sino por la ansiedad de que su esfuerzo se interpretara como otro tipo de moneda. Arthur la miró con una compostura que trataba de incluir empatía, algo que, para un hombre que vivía en métricas, resultaba torpe pero sincero. «No lo hará sola», dijo simplemente. El gesto, más que la frase, valía por una defensa tácita. Harper sonrió con esa mezcla de ironía y gratitud que la definía y salió a recorrer el pasillo mientras en el fondo alguien encendía una máquina de café y otra persona miraba su teléfono con noticias que, por ahora, solo afectaban a un puñado. La historia, para entonces, había dejado de ser solo suyo o de Arthur. Era del equipo, de la junta, de Margaret y de la ciudad que miraba desde afuera con atención creciente. Nadie, desde aquel día en que una mujer con papel pegado al zapato entró por la puerta de vidrio, pudo imaginar hasta qué punto una pequeña chispa podía alterar el circuito de una empresa que se creía inmutable. En el horizonte inmediato, dos acontecimientos marcaban la próxima curva. La presentación ante Sterling, que podía consolidar la apuesta estratégica de Collins en Blake, y la revisión ante la Junta, que pondría en evidencia si lo ocurrido hasta entonces era mérito o riesgo. Y entre esos dos polos, la relación entre Harper y Arthur empezaba a transformarse en algo que complicaba las decisiones. No era una seducción de oficina, ni una alianza de conveniencia. Era una colaboración intensa que, por su naturaleza, desestabilizaba rutinas. Cuando la ciudad se apagó aquella noche y Arthur se quedó a ordenar papeles, encontró una nota pequeña en su escritorio. «Gracias por confiar. H. P.S. No le digas a nadie que amo el jazz». Sonrió, un gesto que no era calculado. Un instante humano que hasta entonces le había sido ajeno. La calma antes de la siguiente tormenta. La pieza se movía y con cada movimiento el tablero corporativo mostraba una nueva cara. Algunos aplaudían, otros murmuraban, y en la oficina nadie podía ya fingir que nada había pasado. El mes de prueba estaba lejos de su fin, y la lección emergente era clara. Cuando alguien que no sigue el manual entra en un sistema calculado, no solo se revisan contratos, se revisan vidas. La mañana en que Harper se preparó para la presentación frente a la Junta y la posible reunión con Sterling, la ciudad parecía sostener la respiración. Ella ajustó su falda, revisó las notas otra vez y miró la foto del cerdito sobre su escritorio como quien busca valor en una broma antigua. Arthur apareció junto a la puerta, con la seriedad de siempre, pero con una mirada que ya no esquivaba la compañía. «Vamos», dijo, «lo haremos bien. Y si es necesario, lo haré frente a toda la Junta». Esa promesa, sencilla y sin sobreactuación, fue la bisagra que marcó la línea del próximo movimiento. En el horizonte, la posibilidad de reconocimiento real se mezclaba con el riesgo de que los prejuicios corporativos se transformaran en armas. El tablero estaba listo para abrirse. La gente ponía sus fichas. Y en medio de todo, Harper caminaba con esa torpeza de quien no pretende encajar, pero sí dejar huella. Cuando la puerta de la sala de juntas se abrió y las sillas empezaron a llenar, nadie esperaba que lo que siguiera fuera una mera comprobación de méritos. Algo más grande, una combinación de letras pequeñas, decisiones humanas y consecuencias, estaba empezando a moverse. Y Arthur, por primera vez, parecía dispuesto a que su nombre se mezclara con el de alguien que no tenía apellido de empresa, sino nombre propio, Harper Evans. La luz en la sala era dura, los murmullos, más que nunca, parecían medir intención. El primer slide apareció y la voz de Harper se escuchó nítida, mientras Arthur, a su lado, observaba cada gesto con una atención que ya no era solo profesional. La empresa, de pronto, comprendió que lo que antes era un sistema cerrado empezaba a abrir ventanas. Lo que no sabían era qué vendría con el aire que empezaría a entrar. Y en ese punto exacto, con la diapositiva proyectada y la junta lista para escuchar, la escena quedó suspendida.
un momento antes de la explosión pública de reconocimiento o la primera chispa de escándalo. El silencio no era vacío, estaba cargado de promesas, miedos y la certeza de que nada volvería a ser exactamente igual. La diapositiva quedó suspendida en el aire, la voz de Harper limpia y sin dramatismos había cortado el murmullo. Un segundo después, la sala se llenó de preguntas que pedían números, no opiniones. Y los números, cuando los presentó, tenían la peculiaridad de ser imposibles de discutir. Una proyección basada en datos cruzados, una propuesta de activación que combinaba experiencias en vivo con una estrategia digital nítida y medible, y una estimación conservadora de retorno que aún así sonaba atractiva. Sterling, que había venido con el ceño marcado por la costumbre de evaluar riesgos, inclinó la cabeza y dejó escapar una sonrisa que en esos mundos significa un futuro firmado en tinta. La luz en la sala era dura, los murmullos, más que nunca, parecían medir intención. El primer slide apareció y la voz de Harper se escuchó nítida, mientras Arthur, a su lado, observaba cada gesto con una atención que ya no era solo profesional. La empresa, de pronto, comprendió que lo que antes era un sistema cerrado empezaba a abrir ventanas. Lo que no sabían era qué vendría con el aire que empezaría a entrar. Y en ese punto exacto, con la diapositiva proyectada y la junta lista para escuchar, la escena quedó suspendida. Un momento antes de la explosión pública de reconocimiento o la primera chispa de escándalo. El silencio no era vacío, estaba cargado de promesas, miedos y la certeza de que nada volvería a ser exactamente igual. La diapositiva quedó suspendida en el aire, la voz de Harper, limpia y sin dramatismos, había cortado el murmullo. Un segundo después, la sala se llenó de preguntas que pedían números, no opiniones. Y los números, cuando los presentó, tenían la peculiaridad de ser imposibles de discutir. Una proyección basada en datos cruzados, una propuesta de activación que combinaba experiencias en vivo con una estrategia digital nítida y medible, y una estimación conservadora de retorno que aún así sonaba atractiva. Sterling, que había venido con el ceño marcado por la costumbre de evaluar riesgos, inclinó la cabeza y dejó escapar una sonrisa que en esos mundos significa un futuro firmado en tinta. Arthur, sentado a su lado, sintió algo que no era exactamente alivio. Era una revelación. Había elegido a alguien que pensaba distinto, y ese pensamiento distinto acababa de producir resultados. Cuando la presentación concluyó, el silencio se rompió en aplausos contenidos. No fue furor de fanáticos, pero sí un reconocimiento profesional que quemaba las dudas en su lugar. La reunión con Sterling cerró con promesas formales, una prueba piloto en 2 semanas y una posible asignación inicial de presupuesto que podía escalar si las métricas respondían. Era más de lo que Harper había esperado cuando llegó con los papeles pegados al zapato. Arthur la miró con los ojos que ya no solo calculaban riesgos, ahora, por un segundo, también calculaban posibilidades. Volvieron al piso y la noticia corrió con rapidez. Sterling escuchó, decía un mensaje. Harper lo presentó, susurró otro. Entre felicitaciones contenidas y miradas de evaluación, la marea que Harper había comenzado a mover se hizo más visible. En la pequeña celebración posterior, con tacos que alguien había pedido para relajar tensiones y una botella de champán abierta sin protocolo, Arthur y Harper compartieron un silencio cómplice. Ella, con el brillo ingenuo del que consiguió su primer gran logro. Él, con esa satisfacción técnica que se parece al orgullo. «Lo hiciste bien», dijo Arthur, mientras recogía un trozo de servilleta empapada en salsa que había caído en su mano por un descuido cómico. «No lo hice sola», respondió Harper, con la modestia de quien sabe que las victorias necesitan manos. «Y además, averigüé que te rinden homenaje cuando reparan las tazas de café». El comentario arrastró una risa breve. Fueron pequeñas cosas. Él le bajó la voz a alguien que trató de atribuir todo a favoritismo, ella lo corrigió con datos. Él la defendió en una conversación telefónica y ella, sin grandilocuencia, devolvió la conversación al trabajo. Los tacos, el jazz de fondo y la risa fueron la válvula de escape de una tensión que no dejaba de crecer en los pasillos.
La prueba piloto con Sterling comenzó 2 semanas después. Harper lideró el equipo creativo, armó un plan de activación que fusionaba tecnología con experiencias locales y convenció a los equipos de producción para simplificar procesos. No se trató de magia, fue un trabajo donde el pulso de la intuición se mezcló con checklists y deadlines. El primer resultado llegó en 30 días. La landing que Harper propuso aumentó el tráfico en 322% respecto al benchmark. Las métricas de interacción subieron un 68% y la tasa de conversión initial jumped de 1.2% a 3.6%, un incremento del 200%. Esos números, cuando se traducen a ingresos potenciales y retención de cliente, se convierten en cifras que la Junta no puede ignorar. Sterling pidió un informe, que llegó acompañado de videos de campo, testimonios y datos. El cliente sonrió en la sala de reuniones cuando se anunció el informe. «No vemos esto muy a menudo», dijo Robert Sterling. Si mantenemos el ritmo, quiero que discutamos una asociación anual. La promesa estaba en el aire, y con ella un contrato que incitaba a cerrar estaciones de reservas y presupuestos. Pero las buenas noticias suelen generar 2 reacciones diferentes en un entorno corporativo: admiración y miedo. La admiración sonó en los correos de quienes comprendían el mérito. El miedo se tradujo en preguntas sobre procesos, favoritismo y procedimientos. Richard Hayes no esperaba menos. Tuvo argumentos y los presentó con la calma con la que se recita una lista de preocupaciones. Margaret, desde su distancia, llamó para mostrar cautela. Entre los murmullos alguien dejó rondar una idea que caló peor que una lluvia fría. Si Harper se va, ¿qué pasará con el cliente? La posibilidad de pérdida de un cliente clave transformó la preocupación en interés palpable. Para Harper, el éxito fue una mezcla de alivio y agotamiento. Había puesto horas que excedían el contrato temporal, había discutido ideas a las 3 de la mañana y respondido mensajes en fines de semana. Tenía ganas de celebrar, sí, pero no de que su vida se convirtiera en una prueba de lealtades. Lo que ella quería era que se reconocieran los hechos, métricas, presentaciones, resultados tangibles. No buscaba que su nombre fuera un escudo. Pero en un mundo donde la apariencia pesa tanto como la evidencia, la ecuación era otra. La tensión acumulada explotó cuando, en una reunión de la Junta, convocada con el pretexto de revisión de protocolos, Richard presentó un dossier con correos y cronologías. No había nada ilegal, los mensajes estaban, en su mayoría, en la bandeja de entrada. Lo que el dossier mostraba era un patrón de conversaciones entre Arthur y Harper, que, leído fuera de contexto, podía interpretarse como ventajismo. Algunas notas internas, mala intención y comentarios sacados de su lugar conformaron una narrativa conveniente para quienes querían un ejemplo. La sala de juntas se tornó fría. Patricia Wilson pidió calma y James Morrison exigió transparencia. Lo que la Junta quería no era incendiar, sino neutralizar el riesgo. La política corporativa, en su versión más calculada, empieza por exigir procedimientos, y los procedimientos, por diseño, desconfían del carisma. Harper entró a la sala con la serenidad de quien ha aprendido a convertir la ansiedad en datos. Arthur estaba a su lado. Esta vez no se trataba solo de su silencio, era su manera de evaluar pérdidas. Durante la presentación en la Junta, Harper respondió con cifras. Contestó preguntas incómodas, con fechas y con evidencia. Mostró el reporte de Sterling, detalló el salto del 322% en tráfico, el 68% de interacción y la mejora del 200% en conversión. Mostró el contrato Johnson y cómo la enmienda evitó una pérdida de 15 millones. Exhibió la cadena de correos que demostraba que muchas decisiones habían pasado por procesos de verificación legal. Aún así, en corporativo no todo cae por simple lógica. Las voces que operan por intuición social, por juego de apariencias, por miedo a lo desconocido, siempre encuentran un resquicio. Fue Richard quien lanzó la primera frase con un propósito preciso: sugerir que, aunque Harper tenía méritos, la percepción de parcialidad podía costar a la empresa más de lo que generaba. No habló de justicia, habló de riesgo percibido. Y en una junta, el riesgo percibido pesa tanto como la realidad. Fue entonces cuando la discusión tomó un giro que nadie anticipó.
Un correo anónimo, que la Junta no pudo rastrear inmediatamente, pero que había circulado ya en la empresa, sugería favoritismos en asignaciones internas y pedidos de recursos fuera de protocolos. El rumor se alimentó de fotos sacadas de un evento social fuera de contexto. 2 personas en un balcón, Arthur y Harper, sonriendo. Otra imagen de una cena de equipo donde percibían coincidencias en los asientos. Pequeños fragmentos que, ensamblados por quienes querían ver un escándalo, conformaron un guión que no correspondía a la realidad. Patricia, buscando mediar, propuso una investigación más amplia y temporaria separación de funciones hasta clarificar todo. Fue una medida diseñada para proteger a la empresa. Para Arthur, que temía el juicio social y la reacción de Margaret, aquella frase se interpretó como una válvula de escape, distancia para evitar el daño. Y aunque pretendiera ser técnica, la propuesta tenía consecuencias personales. Harper entró en el momento en que la sala pedía seguridad administrativa y salió con la noticia de que, por unas semanas, no podría tener acceso a ciertos documentos sensibles ni liderar el equipo en el proyecto Sterling. Para ella, fue un golpe profesional que, por su origen, se sentía también personal. El episodio culminó en algo que parecía inevitable, una exigencia de disculpa pública por no haber seguido protocolos. No era una acusación de delito, era una demanda de solemnidad. Para muchos en la empresa, la humillación buscada no era violenta, pero sí definitiva, una advertencia. Harper, que había venido a cambiar procesos con trabajo y no con escándalo, sintió como aquello que había construido en semanas se convertía en una tesis sobre su conducta. La sala se llenó de miradas que pedían una respuesta clara, y la respuesta necesaria no era solo técnica. «No puedo disculparme por hacer mi trabajo», dijo Harper con calma, cortando la tensión con una honestidad que parecía afilada por la necesidad de no ceder a la teatralidad. Si consideramos que mi iniciativa puso a Collins and Blake en riesgo por exceso de confianza en una relación personal, entonces aceptaré una investigación, pero no usaré la palabra disculpa para algo que no hice. El silencio que siguió fue tan estricto como una orden judicial. Arthur, por su parte, hizo lo que muchos esperarían, se quedó callado. No porque no quisiera defenderla, porque en su interior se disputaban la prudencia, esa voz que siempre priorizó reputación y el reconocimiento de que la persona a su lado había sido decisiva. Fue en ese momento cuando Harper tomó una decisión que nadie proyectó: renunciar. No fue una renuncia dramática ni teatral, fue un acto de dignidad que puso el foco en su ética. No seré el centro del espectáculo para que la empresa se sienta segura, dijo en voz baja pero firme. Habló de procesos, de resultados, de falta de protección en el discurso institucional y de la necesidad de que la defensa fuera real y no performativa. Entonces, con una carpeta en la mano y la compostura intacta, dejó su carta de renuncia sobre la mesa. La salida fue tan rápida como inesperada. La sede parecía volver a su ritmo normal en cuestión de horas, como si apagar una vela pudiera restaurar todo. Pero las voces quedaron en el aire. Algunos la llamaron por teléfono para lamentar que se fuera. Otros simplemente miraron los números sin comprender que, a veces, los números no bastan. La noticia de su renuncia se filtró y llegó a los ojos de muchas personas fuera del edificio. No era una tragedia, era un acto que ponía a la vista la fragilidad de las instituciones. Harper se marchó con una bolsa de sus cosas, incluyendo la foto del cerdito que la acompañaba en su escritorio, y con la mirada tranquila de quien había explicado las razones y no buscaba humillaciones. A la salida, recibía aplausos apagados, algunos abrazos sinceros y otras miradas que decían: «Nos apena perderte». Ninguna mano le ofreció un trueque por su renuncia. Al contrario, la sensación era de pérdida profesional para la empresa. Arthur quedó en la oficina, con una sensación de vacío más profunda que cualquier pérdida económica. Pasó la noche revisando correos, leyendo el informe de Sterling y viendo los primeros comentarios en redes. Harper se fue. No era solo que la hubieran privado de una líder creativa, era que la habían dejado ir por miedo a las apariencias. Margaret, orgullosa defensora del apellido, había quedado satisfecha con la medida. Prudencia,
contención, pero el silencio de Arthur pesaba tanto como cualquier reproche. La noche fue larga, los números no consolaban. Había en su interior una sensación molesta. Había priorizado el riesgo de imagen sobre la lealtad. Había dejado que una voz de protocolo definiera lo que años de trabajo no habían educado, la responsabilidad humana del liderazgo. Para alguien que se medía en resultados, la lección fue inesperada y dolorosa. A la mañana siguiente, Arthur no fue a la reunión de la junta. Se encerró en su despacho, revisó cada interacción, cada correo, cada decisión y notó que en muchos de esos momentos hubo una renuncia tácita. Renunció a la defensa pública cuando el rumor empezó a crecer. Renunció a la claridad cuando la sombra de la apariencia le pareció más pesada que la verdad. Margaret, orgullosa defensora del apellido, había quedado satisfecha con la medida. Prudencia, contención. Pero el silencio de Arthur pesaba tanto como cualquier reproche. La noche fue larga, los números no consolaban. Había en su interior una sensación molesta. Había priorizado el riesgo de imagen sobre la lealtad. Había dejado que una voz de protocolo definiera lo que años de trabajo no habían educado, la responsabilidad humana del liderazgo. Para alguien que se medía en resultados, la lección fue inesperada y dolorosa. A la mañana siguiente, Arthur no fue a la reunión de la junta. Se encerró en su despacho, revisó cada interacción, cada correo, cada decisión, y notó que en muchos de esos momentos hubo una renuncia tácita. Renunció a la defensa pública cuando el rumor empezó a crecer. Renunció a la claridad cuando la sombra de la apariencia le pareció más pesada que la verdad. No fue culpa de Margaret. Era su madre y su juicio siempre había sido así. Ni de la junta actuó por la prudencia. Fue el resultado de un CEO que descubrió lo que realmente duele cuando se deja ir a alguien por la vía del temor. Al mediodía, después de hablar con personas que lo recordaban como un líder impecable en números pero algo distante en humanidad, Arthur salió de la oficina con una decisión que le pesaba: ir a buscar a Harper. No sería una escena grandilocuente en público, no sería un gesto calculado para la foto corporativa. Tenía que ser una disculpa honesta, un acto que demostrara que él entendía el daño causado y que estaba dispuesto a cambiar la forma de liderar. Siguió pistas que lo llevaron a un refugio animal en las afueras de la ciudad, un lugar pequeño donde Harper había mencionado en una conversación de café que pasaba los fines de semana ayudando. El refugio era un mosaico de ladrillos con olor a heno, un lugar fuera del tiempo corporativo. Allí, entre gallinas y perros que ladraban en rejas, estaba Harper, rodeada de voluntarios, cuidando de un cerdito pequeño que mordisqueaba una zanahoria con curiosidad. El cerdito, Bentley, le dijo Harper cuando lo presentó, parecía la metáfora perfecta: torpe, ruidoso, pero capaz de arrancar una sonrisa a cualquiera. Arthur apareció con la camisa algo arrugada, el traje sin corbata y las manos que no encontraban la manera de sostener lo que había venido a decir. Harper lo miró con esa mezcla de sorpresa y reserva que había aprendido a mostrar. No la sorprendía la visita, la sorpresa habría sido que él la ignorara. Lo que la sorprendía era la forma, no era la figura pulida del CEO, era un hombre que había dejado los filtros y había venido con la genuina intención de pedir perdón. Harper, dijo Arthur, con la voz que no había usado en un discurso corporativo, vine a decir que me equivoqué. Fui tímido ante la fuerza de los hechos y preferí que la empresa se protegiera en vez de proteger a la persona que actuó correctamente. Ella lo miró sin decir nada. El refugio tenía un ruido de fondo de animales que comían y gente que hablaba en voz baja. Arthur, que no era buen improvisador con gestos emocionales, hizo algo que sorprendió aún más. Se arrodilló, con los pantalones rápidamente cubiertos de barro de la entrada del corral, y se ofreció a recoger a Bentley entre risas sorprendidas de los voluntarios. No fue un acto pensado para humillación ni para espectáculo. Fue un gesto sencillo y torpe que en sí mismo contenía la disculpa: ensuciarse para mostrarse. No vine a suplicar, dijo, vine a decir que te fallé, y que si quieres que lo repare, lo haré de la manera que pidas. Fue en el corral, con la tierra pegada a la tela del traje y los zapatos embarrados, que Arthur pronunció palabras que no había dicho en años. Admitió los miedos y reconoció que había dejado que las apariencias decidieran por las personas.
La disculpa no fue un monólogo dramático, fue confesional, simple y directa. Harper lo reconoció con cuidado. No era fácil dar marcha atrás a una credibilidad dañada con tanta prisa. «No me vengas con gestos», respondió ella. «No voy a volver por una disculpa si no hay cambios reales. Quiero cosas concretas, una defensa pública, garantía de que mi trabajo será valorado por sus resultados y no por apariencias, autonomía para liderar la línea creativa en Sterling y una revisión de procesos que evite que la próxima vez alguien sea usado como chivo expiatorio». Arthur la escuchó y comprendió que su arrepentimiento debía convertirse en compromisos visibles. Acordaron, allí mismo, que ella no volvería por conmiseración, sino por condiciones claras. Firmaron simbólicamente acuerdos verbales. Él pediría a la Junta que retractara la narrativa, que se le permitiera liderar el proyecto Sterling con total autonomía y que se implementaran medidas para proteger la integridad de decisiones creativas. Un consejo de revisión con representantes de HR y legal, procedimientos transparentes y la promesa de que cualquier cuestionamiento se trataría en privado y con evidencia. Harper pidió otra cosa, no menor, que la disculpa fuera pública. No buscaba humillar a nadie, buscaba que la empresa tomara posición. Y Arthur, con el barro aún en las rodillas, estuvo de acuerdo. Acordaron, además, que cualquier regreso tendría un contrato claro que estableciera su puesto, responsabilidades y criterios de evaluación. No volvería como asistente desaparecida en la burocracia, volvería como líder con un respaldo institucional. Arthur cumplió su parte con urgencia, convocó a la Junta y con humildad explicó su error de cálculo. No fue una confesión teatral, fue un acto administrativo con consecuencias. Margaret no estuvo contenta, pero ante la evidencia, los resultados de Sterling y el déficit de talento creativo que la empresa experimentaría si perdía a Harper, la Junta aceptó abrir un proceso de restitución. HR revisó protocolos, se comprometió a mayor transparencia y se ofreció a revisar la estructura para evitar que futuras decisiones se salieran del cauce de la ética institucional. El retorno de Harper fue celebrado de diversas maneras. Por algunos con genuina alegría, por otros con cautela. Pero lo importante fue que llegó con un contrato nuevo. No era solo una promesa, era una posición formal, jefa de innovación y estrategia digital, con autonomía sobre el equipo que había formado para Sterling y una cláusula que reclamaba defensa pública y transparencia en las revisiones. Además, la empresa se comprometió a crear una política clara contra persecuciones por rumorología y a establecer una comisión para evaluar casos de conflicto de interés de manera objetiva. El primer día de su regreso fue extraño y luminoso. Pasillos que antes murmuraban, esta vez aplaudieron de forma genuina. Arthur la recibió sin protocolos exagerados. La conversación fue breve y directa. Él la miró como quien reconoce que el liderazgo requiere algo más que números, requiere coraje para defender lo humano. Harper, a su vez, no abrió la puerta a la sentimentalidad fácil. Tenía reclamos laborales que cumplir y un equipo que necesitaba dirección. La ejecución de la campaña Sterling escaló con fuerza. Harper, con su equipo, implementó estrategias que integraban microexperiencias locales con datos en tiempo real. Reajustaron la segmentación, optimizaron embudos y añadieron activaciones físicas que crearon contenido orgánico viral. En 3 meses, los números hablaron. Un incremento sostenido de tráfico web del 420% respecto al inicio de la prueba pilot. Una tasa de interacción en redes que promedió un 74% en los 3 principales canales. Y una mejora en la tasa de conversión del 3.6% pasada a 5.8%, un aumento comparativo del 61%. Más importante aún, la retención de usuarios a los 30 días mostró un crecimiento del 28% y las ventas derivadas del proyecto representaron un aumento del 38% en la facturación del segmento asociado. Los datos se tradujeron en contratos. Sterling firmó una alianza anual por un valor inicial de 48 millones, con cláusulas de escalamiento que podían llevar esa cifra al rango de 70 millones si se mantenían los KPIs. La noticia recorrió el mercado y para Collins & Blake significó no solo un ingreso directo, sino una narrativa de rescate. Habían perdido a alguien y lo habían recuperado, con rectificaciones visibles.
El cliente, satisfecho, declaró públicamente su confianza en Harper y en el nuevo enfoque de la compañía. James Morrison, que siempre estuvo atento a la rentabilidad, aplaudió la decisión. Con el triunfo vinieron cambios internos. Se instauró una política de revisión justa para temas de favoritismo y conflicto de interés. Arthur, públicamente, asumió medidas para descentralizar ciertas decisiones y crear un consejo creativo con autonomía real. No fue teatro, la estructura cambió. Semanas después, en una reunión amplia de toda la empresa, Arthur se puso en pie ante empleados y declaró algo que muchos interpretaron como la transformación más contundente. Reconoció públicamente el error, defendió a Harper y anunció procedimientos que incluirían representación de empleados en decisiones estratégicas creativas. El gesto fue pequeño, pero cargado de significado. Un CEO dispuesto a modificar su propio estilo en beneficio de una cultura más humana. La relación entre Harper y Arthur en ese proceso cambió de naturaleza. No era una historia de redención romántica instantánea ni de dependencia emocional. Era una asociación profesional que se fue llenando de confianza y de momentos personales que no necesitaban anuncio. Compartieron cenas de trabajo que terminaron en música al piano, tardes en que discutían sobre campañas mientras ella le enseñaba canciones de jazz que solía escuchar, y noches en que la conversación se transformaba en confesiones sobre miedos y expectativas. Él aprendió a preguntar. Ella, a confiar en que un líder podía proteger su equipo sin cercenar sus impulsos creativos. Aparecieron escenas que humanizaban el arco. Arthur riéndose de un traje que se rompió durante un ensayo de presentación. Harper improvisando un paso para arreglar el agujero con una aguja y sutura improvisada, con risas y sorpresa de todos. Y una vez, la caída lenta de una copa de champán en una fiesta donde, en slow motion, alguien, no sin comicidad, rescató el líquido con la mano. Esas escenas hacían reír a todos y, de paso, rompían la solemnidad de la jerarquía. No todo fue pulcro y pulimentado. Hubo errores, ajustes y momentos de torpeza que, curiosamente, se volvieron parte del encanto de la nueva cultura. Con el tiempo, el trabajo dio frutos más allá de Sterling. Inversores llamaron, interesados en la rapidez con la que Collins & Blake había implementado cambios y en el impacto de la creatividad con datos. James Morrison presentó una propuesta para escalar la práctica de innovación a otros sectores, y la Junta, ahora más prudente, pero también más consciente del costo de perder talento, aprobó una línea de inversión para crear un laboratorio creativo liderado por Harper. Un día, en una presentación donde se anunciaba la expansión del laboratorio, Arthur subió al escenario. Hizo un discurso corto, directo y sin retórica. Habló de responsabilidad, de coraje y de aprender a perder para poder ganar. Dijo que la empresa no era una fortaleza, sino una comunidad de personas con responsabilidades y vulnerabilidades. Claro, no fue un manifiesto perfecto, fue un avance visible. Al terminar, invitó a Harper a cerrar la presentación con un comentario. Ella habló del equipo, de la importancia del diseño que escucha y del valor de la defensa institucional. Aplausos, fotografías, mensajes en redes que reconocieron el giro. Pero la parte más íntima de la historia no ocurrió en la junta ni en los informes. Ocurrió en gestos pequeños que se fueron acumulando. Arthur ofreciendo suya la última porción de postre en una cena. Harper dejando notas en la sala para recordar cosas que antes Arthur delegaba. Ambos aprendiendo a preguntar antes de asumir. La confianza profesional se volvió terreno fértil para otro tipo de vínculo, que, con cuidado y sin prisa, se fue manifestando. El compromiso público que marcaría el cierre del arco romántico llegó en un día que mezcló celebración profesional con sorpresa personal. Era la inauguración oficial del laboratorio creativo y la alianza ampliada con Sterling. La sala estaba llena de clientes, empleados y prensa. Arthur subió al escenario, habló de liderazgo y de cambios corporativos, y cerró con una mención a quienes, con el trabajo, habían demostrado que la empresa podía reinventarse. Miró a Harper y con una naturalidad que parecía ser fruto de la convivencia y de muchas conversaciones, anunció que quería que ella fuese su socia en una nueva línea de proyectos. Fue público, pero no teatral. Dijo algo más, que había aprendido que liderar también era reparar, y que él estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de convertir la cultura en una prioridad. Al final del discurso, frente a una audiencia que aplaudía su decisión profesional, Arthur se arrodilló de nuevo.
esta vez en un gesto que no tenía barro sino solemnidad, y pidió a Harper que fuera su compañera en la vida. No fue una escena cinematográfica con rose petals y banda sonora, fue una petición sencilla, personal y con la complicidad que ya se había construido. Harper, que no era de respuestas impulsivas, sonrió, pensó en lo que había vivido y respondió con un sí que no fue una rendición ni una coronación, fue la aceptación de una compañía. Ambos se rieron cuando alguien, en ese mismo instante, lanzó un aplauso que parecía ridículo y precioso. La noticia corrió y, aunque algunos la vieron con escepticismo, la mayoría celebró la unión de dos personas que habían cambiado una cultura. La boda no fue una ceremonia ostentosa, fue una fiesta modesta con imperfecciones encantadoras, un vestido ligeramente arrugado por la prisa de la mañana, un ramo que se quedó sin una flor pero ganó una historia, y Bentley, sí, el cerdito, vestido con una corbata improvisada que causó más de una risa. Margaret, que había asistido con su habitual compostura, aplaudió con la misma formalidad de siempre. Robert Sterling vino a felicitar, James Morrison trajo un regalo práctico, Richard Hayes, con demora, dejó una tarjeta donde reconocía que el cambio a veces exige correcciones. En la boda, hubo momentos que contaban el nuevo relato de Collins and Blake, discursos que hablaban de errores corregidos, charlas que celebraban la capacidad de aprender y bailes donde Arthur, sin rigidez, intentó movimientos que Harper le enseñó con paciencia y risas. El día fue largo, encantador y con pequeñas calamidades que alimentaron la anécdota. Alguien dejó caer el pastel y en lugar de un drama se organizó una coreografía improvisada para recolocar la masa y la fiesta ganó en espontaneidad. En los meses que siguieron, Collins and Blake no se transformó en un paraíso perfecto, pero tampoco volvió a la lógica rígida de antes. Existieron recalibraciones, procesos para proteger a empleados frente a rumores, un consejo que incluía voces jóvenes y un laboratorio de innovación que se dedicó a probar ideas con criterios claros. Arthur, que antes meditaba decisiones en solitario, comenzó a delegar con confianza y a defender ideas arriesgadas cuando las personas que las proponían demostraban rigor y evidencia. Harper, por su parte, no se volvió la heroína infalible, siguió cometiendo errores, los reparó y enseñó a su equipo a hacerlo con honestidad. Al cabo de un año, la campaña Sterling se había replicado en 2 mercados adicionales, generando un crecimiento sostenido que colocó a la empresa en una nueva órbita. Los números no eran solo dinero. Representaban la posibilidad de sostener un modelo que valoraba creatividad y responsabilidad. Arthur se convirtió en un CEO que, sin abandonar su capacidad de análisis, ahora midió también en empatía. Harper, al frente del laboratorio, desarrolló programas de mentoría y capacitó a equipos para entender que la innovación no es caos sin disciplina, sino curiosidad con compromiso. En una de esas reuniones de equipo, observé que la decoración de la oficina había cambiado. Paredes con pizarras abiertas, mesas con prototipos, una estación de café que invitaba a conversaciones y en un rincón, una foto del cerdito Bentley con una leyenda que decía: «Nunca subestimes a quien rescata un animal». La frase era un guiño a la historia que había desencadenado todo. Era una broma y una lección. El ser humano es capaz de cambiar espacios y costumbres con pequeños actos que producen consecuencias grandes. La moraleja no fue una lección forzada ni una conclusión moralizante. Fue un descubrimiento compartido, que la vulnerabilidad puede ser la base de una nueva fortaleza si la responsabilidad y la estructura se ponen a su servicio. Arthur aprendió que liderar implicaba reparar. Harper, que la creatividad tiene su propio rigor. Y la empresa entera ganó una cultura que, aunque imperfecta, se atrevía a mirar más allá del ego. Si esta historia te tocó, si te quedaste con una imagen favorita de Harper, Arthur o Bentley, suscríbete para ver más relatos donde la gente aprende a cambiar sin perder su dignidad. Comparte y valora esta historia. ¿Qué calificación le das del 0 al 10?